Guadalajara tiene de esas noches en las que el aire se siente espeso, como si estuviera cargado de polvo, humo y cansancio. No hablo del cansancio del cuerpo, hablo de ese otro, el que se te mete en el pecho cuando llevas años sobreviviendo sin que nadie te pregunte si todavía tienes fuerzas. Yo me llamo Mateo Arriaga, y cuando la vida me apretó el cuello, yo no me solté, no porque fuera valiente, no porque tuviera fe, sino porque tenía una familia que dependía de mí. Vivíamos en Santa Cecilia, un barrio donde la gente se saluda con respeto, aunque no se conozca, porque todos han pasado por lo mismo. Hambre, deudas, miedo y una dignidad terca que no se deja romper tan fácil. Nuestra casa era una casita humilde, de bloc sin pintar, techo de lámina en una parte y una puerta que rechinaba como si se quejara cada vez que alguien entraba. Teníamos 2 cuartos para 5 personas. No era cómodo, no era bonito, pero era nuestro refugio. Y cuando uno ha vivido sin lujos, aprende a valorar lo que no cuesta dinero. Una sopa caliente, un abrazo a tiempo, una risa que te sorprende en medio del estrés. Mi esposa, Lidia, era el tipo de mujer que no necesitaba levantar la voz para que la gente la escuchara. Tenía esa habilidad rara de mirar a los ojos y hacerte sentir que importabas. Hasta el tendero más duro se ablandaba con ella. Y luego estaban mis hijos. Gael, el mayor, tenía 20 años. Alto, serio, con esa mirada que parece estar pensando siempre 3 jugadas adelante. Trabajaba en un comedor comunitario en el centro, sirviendo platos que a veces ni él mismo se podía permitir. Pero nunca se quejaba. Lo suyo no era resignación, era estrategia. Yo lo veía y me dolía, porque sabía que ese muchacho tenía cabeza para negocios, para liderazgo, para grandeza. Pero la vida le había dado un delantal y un sueldo mínimo. Mi hijo de en medio, Bruno, era distinto. No hablaba mucho, prefería los números. Podía hacer cuentas mentales que a mí me daban dolor de cabeza. Lo veía concentrado en libretas viejas, llenas de operaciones como si fueran oraciones. En ese niño había algo que la pobreza no había podido ensuciar: su mente. Y mi hija menor, Nora, era la luz. Tenía 15 años y ya arreglaba celulares como si hubiera nacido con un destornillador en la mano. A veces le decía que era peligrosa, que con esa habilidad un día nos iba a hackear hasta la paciencia. Ella solo reía. Yo la escuchaba y me daban ganas de llorar, porque en esa frase había esperanza, y nosotros vivíamos con tan poca. Ese año había sido particularmente cruel. Había perdido mi trabajo en una bodega porque el patrón recortó personal. Eso significaba que ya no era necesario, así sin más, como si yo no tuviera familia, como si yo no tuviera un historial de años partiéndome la espalda. Empecé a trabajar como ayudante en lo que saliera, cargando cosas en el mercado, arreglando techos, pintando bardas, descargando camiones. De noche me dolían los huesos como si me los hubieran cambiado por otros más viejos. Pero nunca me quejé frente a mis hijos, porque un padre puede estar roto por dentro, pero no puede permitirse que sus hijos lo vean rendirse. Lidia y yo nos turnábamos para sostener la casa. Ella hacía milagros con frijoles, arroz y tortillas, de esas comidas que parecen sencillas, pero que cuando estás en crisis saben a salvación. A veces nos mirábamos en silencio, y yo sabía que ella estaba pensando lo mismo que yo. ¿Hasta cuándo? No lo decíamos, porque si lo decíamos, se volvía real. La noche que todo cambió empezó como empiezan las tragedias verdaderas, sin música, sin señales, sin advertencias. Era tarde. El barrio estaba quieto. Se escuchaba de lejos un perro ladrando y el motor de un camión pasando por la avenida. La luz del poste de la esquina parpadeaba, como si estuviera a punto de rendirse también. Yo había salido a tirar la basura. Esa era mi rutina, siempre lo hacía yo,
no por machismo ni por costumbre, sino porque me gustaba asegurarme de que mi familia estuviera adentro, protegida, mientras yo hacía lo mínimo afuera. El callejón quedaba a un lado de la casa, un pasillo estrecho, con paredes altas y grafitis viejos. De día daba miedo, de noche daba algo peor, sensación de abandono. Iba caminando con la bolsa negra en la mano cuando escuché un sonido. No era un grito, no era un golpe fuerte, era un gemido, un quejido ahogado como de alguien intentando respirar sin hacer ruido. Me detuve en seco. Al principio pensé que era un gato herido. Aquí pasa. Hay animales que se pelean por comida, por territorio, por sobrevivir, como todos. Pero el sonido volvió, más grave, más humano, y entonces lo vi. Al fondo del callejón, medio cubierto por sombras, había un bulto en el suelo, un cuerpo, un hombre. Me acerqué con cuidado, con el corazón golpeándome la garganta. No sé por qué lo hice. Tal vez porque en mi vida había visto demasiadas injusticias como para hacerme el ciego. Cuando estuve cerca, se me heló la sangre. Era un hombre mayor, quizá de 60 y tantos. Vestía ropa cara, eso lo noté incluso en la oscuridad. Un saco fino, zapatos buenos, pero estaba tirado como si fuera basura, la cara manchada, la frente abierta, y un rastro de sangre que se mezclaba con el polvo del callejón. Sus ojos estaban medio abiertos, y cuando me vio, intentó hablar. No pudo, solo levantó la mano, temblando, como pidiendo ayuda, como pidiendo permiso para seguir vivo. Yo me quedé paralizado, porque en ese instante mi mente empezó a gritarme cosas. No te metas, es una trampa, te van a culpar. La gente de dinero trae problemas. Tú no puedes con esto. Pero mi corazón dijo otra cosa. Dijo, si fuera tu padre, ¿no te gustaría que alguien lo ayudara? Me arrodillé junto a él. Señor, ¿me escucha?, le dije con la voz baja. Él respiró con dificultad, como si cada inhalación le costara años. Intentó decir algo. Lo único que salió fue una palabra rota. Agua. Yo miré alrededor, nervioso. No había nadie, solo silencio, un silencio tan grande que daba miedo. Me quité la chamarra y se la puse bajo la cabeza, con cuidado. «¡No se mueva!», le pedí. «Voy por ayuda». El hombre me agarró del brazo con fuerza inesperada. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme. Me miró directo, y en sus ojos había algo que no se compra ni con dinero ni con poder. Terror. «No, policía», susurró. Eso me desconcertó. ¿Por qué alguien herido pediría que no llamaran a la policía? Tragué saliva. «Está bien, tranquilo», le dije sin saber qué hacer. Corrí a mi casa. Abrí la puerta rápido y Lidia me vio con la cara pálida. «¿Qué pasó?», preguntó alarmada. Yo apenas podía respirar. «Hay un hombre tirado en el callejón. Está herido. Está sangrando». Gael se levantó de inmediato. Bruno salió del cuarto con cara de sueño. Nora se asomó detrás de su mamá, preocupada. «¡Un asalto!», dijo Gael. «No sé», respondí, «pero está mal, muy mal». Lidia no dudó. Esa mujer no nació para quedarse mirando. «Tráiganlo», dijo, firme. «¿Cómo que lo traigamos?», pregunté. «Lidia, no sabemos quién es». Ella me miró con esos ojos que siempre me ponían en mi lugar. «Mateo, si lo dejamos ahí, se muere». Y esa frase cayó como un martillo, porque era verdad. Yo quería proteger a mi familia, pero también quería proteger lo que quedaba de mí como persona. Gael tomó una sábana vieja y un par de toallas. «Vamos, apa», dijo. «Rápido». Salimos los dos. Yo lo cargué de un lado y Gael del otro. El hombre pesaba más de lo que parecía. Su cuerpo temblaba, sus labios estaban secos, y su respiración era un hilo. Cuando lo levantamos, soltó un quejido. «Aguante, señor», le dije. «Ya casi». Lo metimos a la casa.
Lo recostamos en el suelo sobre la sábana. Lidia se arrodilló y comenzó a limpiar la herida con manos rápidas, como si ya supiera qué hacer. Nora trajo agua. Bruno trajo alcohol y vendas viejas que guardábamos por si acaso. Yo miraba la escena con el pecho apretado, porque de pronto mi casa, pobre y pequeña, parecía un hospital improvisado, y aquel hombre, que claramente no pertenecía a nuestro mundo, estaba ahí, respirando gracias a nosotros. Lidia le tomó el pulso. «Está débil», murmuró, «pero vive». El hombre abrió los ojos un poco más, miró a mi esposa, y con una voz apenas audible dijo: «Gracias». Yo no sabía su nombre, no sabía de dónde venía, no sabía qué peligros traía. Solo sabía una cosa: si lo dejábamos afuera se moría. Y esa noche, en esa casa humilde, con el techo goteando y el miedo sentado en la sala, nosotros tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas, sin imaginar cuánto. Esa noche casi no dormimos. No porque el hombre herido estuviera gritando. Al contrario, lo que más miedo me daba era que dejara de respirar sin hacer ruido. Hay dolores que se anuncian con escándalo, pero los más peligrosos son los que llegan en silencio, como una sombra que se sienta en la esquina y espera. Nos turnamos para vigilarlo. Gael se quedó despierto hasta tarde, sentado en una silla de plástico, con los brazos cruzados, observando al hombre como si fuera un animal salvaje que podía despertar de golpe y morder. Bruno se quedó un rato haciendo cuentas en una libreta. No sé si para distraerse o para no sentir miedo. Y Nora, aunque era la menor, insistía en ayudar con cosas pequeñas. Traer agua, limpiar, sostener la lámpara. Lidia era otra cosa. La vi con una calma que me partió el alma, la misma calma que tienen las madres cuando saben que el mundo puede derrumbarse, pero aún así tienen que mantenerlo en pie con las manos. Yo estaba parado junto a la puerta, sin saber qué hacer con mis pensamientos. En mi cabeza se repetían preguntas como golpes. ¿Y si es un criminal? ¿Y si lo vienen siguiendo? ¿Y si alguien nos ve y nos acusa? ¿Y si mañana aparece la policía? ¿Y si por ayudar terminamos perdiéndolo todo? Pero luego lo miraba ahí, tirado sobre nuestra sábana vieja, con la cara pálida, respirando con dificultad, y se me apagaban las dudas, porque yo he visto pobreza, he visto hambre, he visto injusticia, pero lo más duro que he visto en la vida es a un ser humano abandonado como si no valiera nada. Al amanecer, el barrio empezó a despertar. El sonido de los primeros camiones, el panadero pasando con su bicicleta, una vecina barriendo la banqueta como si el mundo no se estuviera cayendo en otras casas. La vida seguía, y eso me dio rabia, porque para nosotros no seguía igual. Yo salí a la puerta con el corazón apretado. Miré el callejón. No había rastro de sangre. Lidia y Nora lo habían limpiado con agua y jabón durante la madrugada. Si alguien pasaba, no vería nada extraño. Pero yo sí veía el peligro. Y lo peor, veía la posibilidad de que aquel hombre no fuera un accidente, sino una advertencia. Lidia se acercó y me habló bajito, para que los niños no escucharan. «Mateo, esto no es normal». «Lo sé», respondí. «Su ropa, sus manos. Ese señor no es de aquí». «Lo sé». Ella respiró hondo y dijo que no llamáramos a la policía. Sentí un escalofrío. «Sí». Lidia me miró con fuerza. «Pero si lo dejamos morir, Mateo, nos morimos nosotros por dentro». Esas palabras me golpearon justo donde duele, porque mi esposa me conocía. Sabía que yo podía aguantar hambre, humillación, jornadas eternas, pero no podía cargar con culpa. «Vamos a esperar», dije. «Hoy vemos cómo evoluciona. Si empeora, tendremos que llevarlo a un hospital». Lidia asintió. «¿Y si nos metimos en algo grande?» «Entonces lo enfrentamos juntos», dije, y lo dije con una firmeza que no sabía que tenía.
A media mañana el hombre despertó. No fue de golpe, fue como si regresara del fondo de un pozo, poco a poco, luchando contra el dolor y la confusión. Abrió los ojos y miró el techo de lámina, luego miró a los lados, y cuando me vio, intentó incorporarse, pero soltó un quejido fuerte. «Tranquilo, señor», le dije, acercándome. «Está en una casa. Lo encontramos en el callejón». Sus ojos se movieron rápido como buscando amenazas. «¿Dónde?», murmuró. «En Santa Cecilia», respondí. «A un lado del callejón donde estaba». El hombre respiró con dificultad. Tenía la mirada de alguien que no ha dormido bien en semanas, incluso antes del golpe. «No debieron», dijo con voz rota. «Ya está hecho», respondí. «Mi esposa lo está cuidando». Lidia entró con un vaso de agua y una toalla húmeda. El hombre la miró, y por un segundo vi algo raro, como si su orgullo quisiera levantarse antes que su cuerpo. «Señora», dijo. «Nada de señoras», contestó Lidia. «Aquí lo único que importa es que se recupere. Tome». Le ayudó a beber. Él tragó despacio, como si el agua le recordara que seguía vivo. Gael apareció detrás de mí, callado, observando. «¿Cómo se llama?», pregunté directo. El hombre dudó, y esa duda fue suficiente para confirmar lo que ya sospechaba. No podía decir su nombre tan fácil. «Me llamo Héctor», dijo finalmente. Lo dijo como si estuviera entregando una moneda falsa, esperando que nadie la revisara. Yo no lo presioné, porque a veces uno no pregunta más, no por miedo, sino por sabiduría. «Soy Mateo», le dije. «Ella es Lidia, y ese es mi hijo Gael». Héctor asintió con un gesto leve, agradecido y cansado. «Gracias por no dejarme ahí». «Cualquiera lo hubiera hecho», mentí, «porque en este mundo ya no cualquiera». Los días siguientes fueron extraños. Tener a un hombre desconocido en casa era como vivir con un secreto respirando en la sala. Le acomodamos un colchón viejo. Lidia lo alimentaba con caldos suaves. Nora le limpiaba las heridas con delicadeza. Bruno le traía cosas para que se distrajera. Una radio vieja, un periódico. Yo lo observaba, y mientras más lo observaba, más raro me parecía. Porque Héctor no hablaba como la gente del barrio. No decía groserías, no levantaba la voz, no pedía las cosas con exigencia. Tenía educación, pero no una educación de escuela, una educación de poder. Y había otra cosa. A veces, en las noches, cuando pensaba que todos dormían, yo lo escuchaba respirar fuerte, agitado, como si estuviera soñando algo horrible. Una madrugada lo oí murmurar: «No, no, traición». Me levanté y me acerqué. Tenía los ojos cerrados, sudando frío, con los puños apretados, y de pronto lo dijo. Me lo quitó todo. Esa frase se me clavó. No supe qué significaba, pero entendí algo. Aquel hombre no solo estaba herido por fuera, estaba herido por dentro. Una tarde, mientras Lidia cocinaba, Héctor me pidió hablar. «Mateo», dijo con voz seria, «usted es un buen hombre. Solo hice lo correcto». «No», respondió, «lo correcto es caro, y la mayoría no lo paga». Me quedé callado. Él tragó saliva. «No puedo quedarme mucho tiempo aquí». «Todavía no está bien», le dije. «Si me quedo, los pongo en peligro». Ahí estaba, lo que yo temía. «¿Quién lo hizo?», pregunté. Héctor me miró con ojos cansados. «Alguien que conocía mis rutinas, alguien que me tenía confianza». «¿Un asalto?». Héctor soltó una risa amarga. «No, esto fue un mensaje. Sentí un nudo en la garganta». «¿Y por qué no quiere policía?». «Porque la policía trabaja para quien paga más», dijo seco. «Y quien me hizo esto, paga demasiado». Esa frase me dejó helado. Mi casa, mi familia, mis hijos, metidos en medio de una guerra que no entendíamos.
Entonces váyase, le dije sin pensar. Váyase antes de que... Héctor me interrumpió. Me iré, pero no me iré sin decirle algo. Me miró fijo. Usted me salvó la vida. Yo bajé la mirada. No fui solo yo. Usted decidió, usted cargó conmigo, usted me dio un techo, usted me trató como persona cuando yo era solo un cuerpo tirado. Se le quebró la voz, y por primera vez vi algo que me conmovió de verdad, un hombre poderoso, con miedo de morir. No olvido lo que hicieron, dijo. Nunca lo voy a olvidar. Una semana después, Héctor ya caminaba con dificultad, pero caminaba. Su herida cerraba, su color regresaba, su mirada seguía siendo la de alguien perseguido. Esa mañana se levantó temprano, se bañó con agua fría, porque no tenemos calentador, y se puso su ropa. Lidia le prestó una camisa de las mías. Le quedaba un poco corta, pero no dijo nada. Se acercó a nosotros en la sala. Gael estaba ahí, serio, Bruno y Nora también. Héctor los miró uno por uno, como grabándolos en la memoria. No tengo palabras, dijo. Y cuando un hombre como yo dice eso, es porque de verdad no las tiene. Yo fruncí el ceño. ¿Un hombre como usted? Él me miró, y por un segundo pensé que iba a decir su verdad. Pero no. Solo dijo, alguien que ya había olvidado lo que era recibir ayuda sin interés. Sacó algo del bolsillo, un pequeño papel doblado. Me lo entregó. Si algún día necesitan algo, lo que sea, busquen ese número. No queremos dinero, dije rápido. Héctor negó con la cabeza. No es dinero, es una puerta. Me dio la mano. Su apretón fue firme. Mateo, gracias por salvarme. Y luego miró a Lidia. Gracias por cuidarme. Y a los hijos. Gracias por no tener miedo de mí. Yo no respondí, porque tenía un presentimiento feo, como cuando el cielo se pone demasiado quieto antes de una tormenta. Héctor abrió la puerta. Se detuvo un segundo, como si le doliera irse. Y antes de salir, dijo algo que todavía escucho cuando cierro los ojos. Hay gente que se pasa la vida buscando poder y nunca encuentra humanidad. Ustedes tienen humanidad, aunque no tengan nada. Luego se fue. Lo vimos caminar por la calle, perderse entre casas y cables, y cuando desapareció, la casa se sintió más vacía que antes. Esa noche, mientras cenábamos frijoles con tortillas, Nora preguntó, «Apa, ¿crees que lo volvamos a ver?» Yo quería decir que no. Quería cerrar esa historia. Quería que fuera solo un episodio raro en nuestras vidas. Pero la verdad es que, desde que lo levanté del callejón, algo en mí sabía que esto no iba a terminar así. «No lo sé, hija», respondí. «Pero hicimos lo correcto». Gael me miró y dijo, «A veces hacer lo correcto te cambia la vida». Y yo no sabía cuánta razón tenía. Una semana después, yo estaba arreglando una gotera en el techo cuando escuché un ruido que no pertenecía al barrio. Un motor suave, potente, elegante. Me asomé y vi algo que me dejó sin aire. Una camioneta negra, lujosa, brillante como espejo, estacionándose frente a nuestra casa. El barrio entero se quedó mirando. Los vecinos salieron. Yo bajé del techo con el corazón acelerado. La puerta de la camioneta se abrió, y de ella bajó un hombre con traje, luego otro, y entonces bajó Héctor. Pero no era el Héctor que yo conocí, no era el hombre herido, tembloroso, agradecido. Este Héctor caminaba recto, con presencia, con seguridad, como si el mundo fuera suyo. Se acercó a mí, y el barrio entero contuvo la respiración. Me miró, sonrió y dijo, «Mateo, vine por ustedes. Antes de seguir, déjenme decirles algo desde el corazón. Si esta historia les está atrapando, si sienten que algo de esto podría pasarle a cualquiera, suscríbanse, dejen su me gusta y activen la campana de notificaciones, porque lo que viene después no solo cambia la vida de mi familia,
cambia la forma en la que uno entiende la gratitud, la justicia y el destino. No sé si alguna vez han sentido que el mundo se detiene por un segundo, como si todo el barrio respirara al mismo tiempo, como si hasta los perros dejaran de ladrar. Eso pasó cuando aquella camioneta negra se estacionó frente a nuestra casa. La luz del sol rebotaba en la pintura como si fuera un espejo, y por un instante yo no vi un vehículo. Vi una frontera. La frontera entre los que sobreviven y los que mandan. Yo estaba ahí, con las manos manchadas de cemento, la camiseta sudada y el corazón latiéndome como si me hubiera echado a correr. Lidia salió detrás de mí, limpiándose las manos en el delantal. Gael se quedó en la puerta, serio. Bruno y Nora asomaron la cabeza con esa mezcla de curiosidad y miedo que tienen los niños cuando presienten que algo grande está por suceder. Los vecinos ya estaban afuera. Doña Chelo, la de la tienda, se quedó con el mandil puesto. Don Anselmo cruzó la calle como si hubiera visto un accidente. Hasta el muchacho de la esquina, el que siempre estaba sentado sin hacer nada, se levantó para mirar. Porque en Santa Cecilia una camioneta así no llega por casualidad. Y cuando Héctor bajó, no bajó como un hombre que había estado tirado en un callejón. Bajó como alguien que jamás ha pedido permiso para existir. Traía un traje oscuro impecable, camisa blanca y el cabello peinado hacia atrás con esa elegancia discreta que no se compra en el tianguis. Caminaba acompañado por dos hombres, uno joven, con cara de escolta, otro mayor, con una carpeta en la mano. Yo sentí una punzada en el estómago, porque el Héctor que yo recordaba era un hombre roto. Este era un hombre entero. Y lo más inquietante era pensar que, aún herido, nunca dejó de serlo. Se acercó hasta mí. «Mateo», dijo extendiéndome la mano. Yo dudé un segundo. Me sentí sucio. Me sentí fuera de lugar. Me sentí como si estuviera estrechándole la mano a un mundo que nunca me había querido adentro. Pero se la di. Su apretón fue firme, cálido, no de superioridad, de respeto. «¿Está bien?», pregunté casi por instinto. Él sonrió apenas. «Estoy vivo por ustedes», se giró hacia Lidia. «Señora», dijo con una inclinación leve. «Lidia», corrigió ella como la primera vez. Héctor soltó una risa corta, sincera. «Lidia, vine a cumplir mi palabra». Yo fruncí el ceño. «¿Qué palabra?». Héctor miró alrededor, al barrio, a las paredes descascaradas, al callejón que todavía parecía tragar sombras. Que no los iba a olvidar. Nos pidió entrar, y ahí pasó algo que nunca se me va a borrar. Dos hombres con traje entrando a nuestra casa humilde, cuidando dónde pisaban, como si el suelo fuera frágil. Yo no sabía si sentir orgullo o vergüenza. La sala olía a frijoles recalentados. La mesa tenía un mantel viejo con manchas que no se quitaban. La televisión era pequeña, de esas que ya nadie compra. Héctor miró todo, sin burla, sin lástima, como si estuviera observando un templo. Se sentó con cuidado en la silla de plástico. Los escoltas se quedaron cerca de la puerta, sin hablar. El hombre de la carpeta se acomodó en una esquina, serio. Gael se paró detrás de mí. «¿Qué está pasando?», me susurró. Yo no supe qué contestar. Héctor tomó aire. «Mateo, Lidia, lo que voy a decirles puede sonar exagerado, incluso absurdo, pero necesito que me escuchen hasta el final». Yo asentí. Él bajó la voz. «El día que me encontraron, no fue un asalto, fue un atentado». Lidia se llevó la mano a la boca. Bruno abrió los ojos. Nora se quedó quieta como si el miedo le hubiera apagado el cuerpo. Gael apretó la mandíbula. Yo sentí que se me enfriaba la espalda. «¿Quién?», pregunté. Héctor no respondió de inmediato, como si pronunciar ese nombre fuera darle poder. «Mi mano derecha», dijo al fin. «El hombre en quien más confié, el que creció conmigo desde abajo. Se llama Rodrigo Salvatierra.
Ese nombre sonó como un golpe. Héctor continuó. Durante años construimos juntos mi empresa, mi vida, mi apellido. Y cuando llegó el momento, me traicionó. Quiso quedarse con todo. ¿Su empresa? Pregunté. Héctor me miró. Grupo Belmonte. Yo sentí un vacío en el estómago. Grupo Belmonte era un nombre que hasta los pobres conocíamos. No porque tuviéramos algo que ver con ellos, sino porque era de esos nombres que aparecían en anuncios grandes, en camiones, en edificios del centro. Construcción, logística, bienes raíces, dinero, mucho dinero. Ustedes, murmuré. Héctor asintió con calma. Soy el fundador. Lidia se quedó sin palabras. Gael lo miró como si acabara de entender todo de golpe. Yo solo pensé una cosa. Dios mío, metimos a un hombre poderoso a nuestra casa. Héctor siguió hablando serio. Rodrigo falsificó documentos, compró voluntades, manipuló gente dentro de la empresa, y cuando yo empecé a descubrirlo, intentó borrarme del mapa. Se hizo un silencio pesado. Solo se escuchaba el zumbido de la calle, lejos. Si ustedes no me encontraban, yo no estaría aquí, dijo Héctor. Yo ya estaría muerto, y mi empresa estaría en manos de un hombre sin alma. Yo tragué saliva. Entonces, ¿por qué vino? ¿Por qué no se fue lejos? ¿Por qué no se escondió? Héctor me miró con una tristeza que me sorprendió. Porque esconderme sería darle la razón a la traición, y porque se detuvo. Porque cuando desperté en su casa, Mateo, recordé algo que había olvidado, que todavía existe gente buena. Lidia se secó los ojos sin querer que la viéramos. Héctor metió la mano al bolsillo interno del saco, sacó un sobre grueso, lo puso sobre la mesa. Esto es para ustedes. Yo me puse de pie de inmediato. No, dije. Héctor, no. Él levantó la mano. Escúcheme. Su tono no fue autoritario, fue firme, como un padre hablando. No es caridad, no es limosna, no es pobrecitos. Esto es justicia. Me quedé callado. Héctor señaló la casa con la mirada. Ustedes me salvaron la vida sin pedir nada, y yo he vivido rodeado de gente que solo da si recibe. Ustedes dieron porque sí, respiró hondo, y eso no se paga con un gracias, eso se honra. El hombre de la carpeta se levantó. Señor Mateo Arriaga, dijo con voz formal, mi nombre es licenciado Esteban Correa. Soy abogado del señor Belmonte. Yo lo miré sin entender. Él abrió la carpeta y comenzó a leer, como si estuviera en una notaría. El señor Héctor Belmonte ha dispuesto otorgarles a usted y a su familia 1. Una vivienda nueva, completamente pagada, en el fraccionamiento Los Olivos Residencial. 2. Un apoyo mensual fijo durante un año para estabilidad. 3. Y una propuesta formal de empleo para usted, su esposa y su hijo mayor dentro de Grupo Belmonte, con capacitación incluida. Lidia soltó un sonido ahogado. Nora se llevó las manos a la cara. Bruno se quedó sin parpadear. Gael no se movió. Solo apretó los puños. Yo me quedé helado. No, murmuré. Esto no puede ser. Héctor me miró directo. Sí puede. Yo sentí un mareo, porque cuando has vivido tanto tiempo con carencias, la felicidad te asusta, te parece sospechosa, te parece una trampa. ¿Por qué? Pregunté, casi con rabia. ¿Por qué tanto? Ni siquiera lo conocíamos. Héctor se inclinó hacia mí. Porque cuando uno está en el piso, Mateo, aprende quién es realmente, y ustedes me vieron tirado, y aún así me levantaron. Se quedó en silencio un segundo y luego dijo algo que me rompió por dentro. Yo tengo dinero, sí, pero ese día ustedes tenían algo que yo no tenía. ¿Qué? Héctor me miró con los ojos brillosos. Familia. Esa palabra hizo que se me apretara el pecho, porque era cierto, nosotros éramos pobres, sí, pero estábamos juntos,
Y yo, aunque me quejara en silencio, aunque me cansara, aunque sintiera que no podía más, tenía un motivo para levantarme cada mañana. Héctor se puso de pie con cuidado. No les pido que decidan hoy. Solo les pido que acepten que la vida a veces también devuelve. Gael dio un paso al frente. ¿Y qué hay de ese Rodrigo?, preguntó con voz dura. ¿Va a quedar libre? Héctor lo miró con respeto, como si lo evaluara. No, solo dijo eso, no. Y en esa palabra había algo que me heló la sangre. No era amenaza, era sentencia. Rodrigo va a pagar, continuó, pero no con golpes, no con sangre, eso no. Va a pagar con lo que más le duele a un hombre como él, con vergüenza, con pérdida, con la caída pública. El licenciado asintió. Ya hay investigaciones internas, denuncias y evidencia financiera, agregó. Solo faltaba una pieza, que el señor Belmonte reapareciera vivo. Yo entendí, Héctor estaba muerto para el mundo, y eso le había dado poder a su traidor, pero ahora estaba de pie, y el mundo iba a enterarse. Esa misma tarde, Héctor nos llevó. Nos subió a la camioneta. Nunca había estado en un vehículo así. El asiento olía a piel nueva. Las ventanas estaban polarizadas. El silencio adentro era raro, como si el ruido del barrio no tuviera permiso de entrar. Lidia iba callada, mirando por la ventana con ojos de niña. Nora no dejaba de tocar los botones como si fueran magia. Bruno observaba todo con esa mente suya que absorbía información como esponja. Gael iba serio, con la mirada fija al frente. Yo solo pensaba en el callejón, en la sangre, en el cuerpo tirado y en cómo el destino puede esconderse en lugares sucios. Llegamos a Los Olivos Residencial, un lugar con calles limpias, árboles cuidados, guardias en la entrada, casas iguales, grandes, con jardines. Cuando nos bajamos, me sentí desnudo, como si todos pudieran oler mi pobreza. El guardia nos saludó con respeto, porque la camioneta era la clave, no nosotros. Héctor caminó hacia una casa de 2 pisos, color crema, con un portón eléctrico. «Es aquí», dijo. Lidia soltó un suspiro que parecía llanto. «No, Héctor, esto...» Él le entregó unas llaves. «No es un regalo, es una oportunidad. Y se la ganaron, sin saberlo. Yo miré a mis hijos. Nora temblaba. Bruno estaba pálido. Gael tenía la mandíbula apretada como si no quisiera llorar. Y yo me sentí culpable. Porque por primera vez en muchos años vi algo en sus ojos. Esperanza. Y la esperanza, cuando has vivido en miseria, duele. Porque te recuerda todo lo que no pudiste darles antes. Esa noche regresamos al barrio para recoger lo necesario. No podíamos mudarnos de golpe, pero ya nada era igual. Los vecinos nos miraban diferente. Algunos con alegría, otros con envidia, otros con esa duda venenosa. ¿Y esos cómo le hicieron? Yo escuché murmullos. Seguro se metieron con gente mala. ¿Y si es narco? ¿Y si vendieron algo? Nadie se hace rico así nomás. Me ardió. Me ardió porque supe algo. La pobreza no solo te quita cosas, también te quita reputación. La gente cree que si te va bien es porque hiciste trampa. Esa noche, mientras empacábamos ropa vieja en bolsas negras, Gael se acercó a mí. «Apa», dijo bajito, «¿y si esto es peligroso?» Lo miré, y vi en él al niño que un día fue. «Sí», le respondí con honestidad, «puede ser peligroso. Entonces, ¿por qué aceptarlo?» Me quedé pensando. Miré a Lidia doblando ropa con manos temblorosas. Miré a Nora abrazando su mochila como si fuera un tesoro. Miré a Bruno guardando sus libretas de números con cuidado. Y le respondí, «Porque la vida nos ha quitado demasiado, hijo. Y si hoy nos está devolviendo algo, no voy a escupirle en la cara al destino». Gael asintió despacio. «Entonces lo hacemos bien», dijo, con dignidad. Y en esa frase
Supe que mi hijo estaba listo para lo que venía. Pero esa misma madrugada, cuando ya todos dormían, me quedé sentado solo en la sala vacía. Miré el suelo donde Héctor había estado tirado y entendí algo que me hizo temblar. Nosotros no solo habíamos ayudado a un hombre, habíamos despertado una guerra, y en esa guerra nosotros ya estábamos dentro, sin uniforme, sin armas, solo con nuestra familia, y la fe de que hacer lo correcto no debía costarte la vida. Dicen que el dinero cambia a la gente. Yo no estoy tan seguro. Con el tiempo entendí que el dinero no cambia, solo revela. Revela quién eras cuando no tenías nada. Revela si tu humildad era real o solo una pose. Revela si tu bondad era convicción o conveniencia. Y esa etapa de nuestra vida, la que vino después de Héctor, fue precisamente eso, un espejo enorme donde por fin nos vimos como familia, con nuestras heridas, nuestras carencias, nuestra dignidad, y también con algo nuevo, la posibilidad de empezar de verdad. Nos mudamos a Los Olivos Residencial una semana después. No fue un cambio inmediato, como en las películas. No fue cortar y aparecer en una casa bonita. No, fue lento, doloroso y hasta vergonzoso, porque uno cree que mudarse a una casa nueva es felicidad. Pero cuando vienes de la pobreza, también es una forma de duelo. El primer día que entramos con nuestras bolsas negras llenas de ropa vieja, sentí que el mundo se reía de mí. La casa olía a pintura nueva. Las paredes estaban limpias, lisas, sin humedad. El piso no crujía. No había goteras. No había ruido de vecinos discutiendo. No había perros peleándose por basura. Había silencio. Y ese silencio me hizo sentir extraño, como si no mereciéramos estar ahí. Lidia caminaba despacio, tocando los muebles como quien toca un sueño para asegurarse de que no se va a romper. Nora corrió por los cuartos con una sonrisa que me dolió de tan bonita. Bruno se metió a un cuarto y dijo, con una seriedad que me dio risa, «Aquí puedo estudiar». Y Gael se quedó parado en la entrada, mirando todo sin decir nada. Yo lo observé. «¿Qué piensas?», le pregunté. Él tardó en responder. «Que ahora no hay pretextos, apa», dijo al fin. «Ahora toca demostrar quiénes somos». Esa frase me atravesó, porque tenía razón. Cuando eres pobre, la vida te justifica. La gente te mira y dice, «Pobrecito, así le tocó». Pero cuando te dan una oportunidad, ya no hay excusas. Ahí empieza el miedo verdadero, el miedo de fallar. 2 días después, Héctor nos citó en un edificio enorme en la zona financiera, Torre Belmonte. Yo nunca había entrado a un lugar así. El lobby olía a perfume caro y aire acondicionado. Había mármol en el suelo, un guardia con traje, recepcionistas impecables, gente caminando con prisa, hablando por teléfono como si el tiempo fuera dinero. Porque ahí lo era. Sentí que mis zapatos baratos gritaban. Lidia me apretó la mano. «Tranquilo», me dijo. «Respira». Gael caminaba con seguridad, como si ese mundo no le intimidara, y eso me sorprendió. Me dio orgullo y miedo, porque cuando un joven pisa por primera vez un lugar de poder, hay 2 caminos, o se vuelve humilde o se vuelve soberbio. Yo solo le pedí a Dios que mi hijo no se perdiera. Nos recibieron en un piso alto. Ahí estaba Héctor, esperándonos en una oficina amplia con vista a la ciudad. Se veía fuerte, más fuerte, pero yo notaba algo en sus ojos, esa tensión de quien sabe que el enemigo todavía está cerca. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa sincera. «Ahora sí, oficialmente esta es mi casa, y si ustedes quieren, también puede ser su lugar». El licenciado Esteban estaba ahí también, revisando documentos. «Primero lo primero», dijo Héctor. «No vine a salvarlos, vine a darles una oportunidad, y ustedes van a ganársela». Yo asentí. «Lo entendemos», Héctor me señaló. «Mateo,
Tú vas a estar en operaciones internas. Necesito gente confiable, gente que no se venda. Luego miró a Lidia. Lidia, tú tienes algo que no se enseña. Carisma. Te quiero en relaciones comunitarias y atención a personal. Hay gente aquí que se siente invisible y tú sabes mirar. Lidia tragó saliva, emocionada. Haré lo mejor que pueda. Héctor sonrió. Luego miró a Gael y el aire cambió. Porque cuando Héctor miró a mi hijo, no lo miró como a un muchacho pobre, lo miró como a alguien con potencial. Gael, dijo, tú vienes conmigo. Gael no parpadeó. ¿Con usted? Sí, quiero que seas asistente directo de proyectos. Vas a aprender cómo se mueve una empresa real, pero también vas a aprender cómo se mueve la traición. Yo sentí un nudo en el estómago. Héctor, dije, mi hijo. Él levantó la mano. No te preocupes, Mateo, a tu hijo no lo van a doblar fácil. Gael asintió, y en ese gesto supe que mi muchacho ya había tomado una decisión. No solo quería trabajar, quería crecer. Los primeros meses fueron un choque brutal, no por el trabajo, sino por el ambiente. En Grupo Belmonte, la gente no se saluda como en el barrio. Se mide, se evalúa, se observa. Había quienes nos miraban con curiosidad como si fuéramos una rareza. Otros nos miraban con desprecio, como si nuestra presencia fuera un error administrativo. Yo escuché comentarios. ¿Y ese quién es? Dicen que es amigo del señor Belmonte. Seguro lo metieron por lástima. Me daban ganas de gritar. Pero aprendí algo importante. En el mundo de los poderosos, la rabia te hace débil. La paciencia te hace peligroso. Me enfoqué. Llegaba temprano, aprendía rápido, escuchaba 2 veces y entendía. Me gané el respeto de la gente que trabaja de verdad, los que cargan, los que limpian, los que sostienen la empresa desde abajo. Lidia se volvió un puente. Ella no tardó en ganarse a todos. Los empleados la buscaban para hablar, para desahogarse, y sin darse cuenta, mi esposa empezó a construir algo poderoso: confianza. Bruno y Nora, por su parte, recibieron lo que Héctor prometió: apoyo total para sus estudios. Bruno fue aceptado en una preparatoria técnica con enfoque matemático. Le compraron libros, una laptop sencilla pero buena. El día que la recibió, la abrazó como si fuera un hijo. Nora lloró cuando vio su primera computadora de escritorio. «Apa, con esto yo puedo hacer cosas grandes». Yo la abracé. «Ya las estás haciendo, hija». Pero la parte más dura fue Gael, porque mi hijo entró al corazón de la empresa y ahí estaba el veneno. El nombre de Rodrigo Salvatierra no se decía en voz alta, pero se sentía, como una sombra, como una mano invisible que todavía tocaba cosas. Héctor estaba recuperando el control, sí, pero Rodrigo había tejido redes, había comprado gente, había creado lealtades falsas. Un día, Gael llegó a casa tarde. No habló. Se metió a su cuarto y cerró la puerta. Yo lo seguí, toqué. «Hijo, ¿qué pasa?» Silencio. Volví a tocar. «Gael, soy yo». Abrió. Tenía la mirada roja. «Apa, esto está podrido», dijo. Me senté en su cama. «Explícame». Gael respiró hondo. «Rodrigo no es solo un traidor. Es un monstruo elegante. La gente le tiene miedo. Y no miedo de golpes. Miedo de perder su trabajo, su carrera, su vida». Yo apreté los dientes. «¿Te hizo algo?» «No directamente», dijo. «Pero me habló hoy. Sentí que el corazón se me subía a la garganta». «¿Qué te dijo?» Gael me miró. Me dijo que yo no pertenezco ahí, que mi lugar está sirviendo comida en un comedor, y que si sigo cerca de Héctor, puedo arrastrar a mi familia a una desgracia. Me quedé helado, porque eso ya no era una amenaza a mi hijo, era una amenaza a todos. «¿Y tú qué hiciste?», pregunté. Gael apretó los puños. Le sonreí.
¿Le sonreíste? Sí, dijo. Porque eso le molestó. Le molestó que no me humillara. Lo abracé, y en ese abrazo entendí algo. Mi hijo ya no era un muchacho, era un hombre. La caída de Rodrigo no fue rápida, fue inteligente. Héctor no quería escándalo por venganza, quería justicia. Y la justicia, cuando se hace bien, tarda. Durante semanas, Gael trabajó cerca de Héctor revisando contratos, movimientos extraños, pagos a empresas fantasma. Lidia, sin saberlo, ayudaba. Escuchaba rumores, detectaba inconformidades, notaba quién cambiaba su actitud cuando se mencionaba a Rodrigo. Yo aprendí a observar. Aprendí que la traición no siempre viene con puñal. A veces viene con sonrisa. Héctor, por su parte, empezó a moverse como un ajedrecista. No gritaba, no acusaba, solo juntaba piezas, hasta que un día llegó la tormenta. Fue en una junta directiva, un evento grande, en un salón elegante, lleno de trajes caros, café fino y sonrisas hipócritas. Héctor citó a todos los altos mandos. Rodrigo estaba ahí. Yo lo vi por primera vez y entendí por qué era peligroso. Rodrigo era un hombre de unos 50 años, con barba recortada, cabello perfectamente acomodado, mirada fría. Sonreía como si nada pudiera tocarlo. Cuando Héctor entró, Rodrigo se levantó y aplaudió. «Héctor, qué gusto verte recuperado», dijo con una voz suave que daba asco. Héctor no respondió con rabia, solo con calma. «Gracias, Rodrigo. Hoy vengo a agradecerte también por mostrarme quién eras». El salón se tensó. Rodrigo sonrió más. «No entiendo». Héctor hizo una seña. El licenciado Esteban entró con una carpeta gruesa. Y detrás, 2 hombres con chaleco que no eran de la empresa. Fiscalía. Yo sentí que me faltaba aire. Rodrigo dejó de sonreír por primera vez. «¿Qué es esto?», preguntó. Héctor habló con una voz que nunca le había escuchado. «Esto es el final de tu mentira». El licenciado comenzó a leer: fraude corporativo, desvío de fondos, falsificación de firmas, lavado de dinero, intento de homicidio. Cuando escuché intento de homicidio, sentí que el mundo se me nublaba. Rodrigo dio un paso atrás. «Esto es un montaje», gritó. «Yo levanté esta empresa mientras tú estabas desaparecido». Héctor lo miró fijo. «No estabas levantándola, Rodrigo, la estabas robando». Rodrigo buscó apoyo en la sala. Nadie lo miró, nadie lo defendió. Porque la gente no es leal, es conveniente. Y en ese momento Rodrigo entendió lo peor. Estaba solo. Los agentes se acercaron. Rodrigo intentó mantener la dignidad. «Héctor, esto no se va a quedar así», susurró con odio. Héctor se inclinó y le respondió con una frialdad serena: «Ya se quedó así, porque yo volví de la muerte, y tú no vas a volver del desprecio». Rodrigo fue esposado, y mientras se lo llevaban, su mirada se cruzó con la de Gael. Mi hijo no dijo nada, solo lo miró, con la misma sonrisa que le había regalado semanas antes, una sonrisa tranquila, no de burla, de victoria. Esa noche, Héctor nos citó en su casa. Sí, en su casa. Una mansión sobria en Colinas del Bosque, con jardín y seguridad. Nos sentamos en una mesa larga, elegante, y por primera vez no me sentí menos, porque entendí algo. La dignidad no depende del lugar donde te sientes. Héctor levantó su copa de agua. «Por ustedes», dijo. «Por la familia que me recordó que todavía vale la pena vivir». Lidia lloró. Yo también. Gael bajó la mirada, conmovido. Y entonces Héctor hizo algo que me sorprendió. Llamó a alguien. Una joven entró. Tenía unos 22 años, cabello oscuro, mirada inteligente. No venía con arrogancia, venía con curiosidad. «Mateo, Lidia», dijo Héctor, «les presento a mi hija, Luisa Belmonte». Luisa nos saludó con una sonrisa sincera. «He escuchado mucho de ustedes», dijo. Luego miró a Gael, y ahí pasó algo pequeño, pero poderoso.
Un silencio distinto, una mirada que dura un segundo más de lo normal. Gael, por primera vez en mucho tiempo, se puso nervioso. «Mucho gusto», dijo él. Luisa sonrió. «El gusto es mío». Yo vi esa escena y sentí algo raro en el pecho, como si el destino, además de justicia, también estuviera sembrando amor. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Rodrigo fue procesado. Las noticias lo destrozaron. Su nombre se volvió sinónimo de corrupción, de traición, y Héctor recuperó su empresa, pero sobre todo, recuperó su vida. Nosotros también recuperamos algo: la tranquilidad. Bruno avanzó en sus estudios como un rayo. Nora empezó cursos de informática. Lidia se volvió pieza clave en la empresa. Yo, por primera vez, llegaba a casa sin sentir que le fallaba a mi familia. Y Gael comenzó a salir con Luisa. No como cuento de hadas, no como rico y pobre, sino como dos jóvenes que se encontraron en el momento exacto. Luisa no lo miraba como empleado, lo miraba como hombre, y mi hijo la miraba como si por fin alguien lo viera completo. Una tarde, mientras regaba el jardín de nuestra nueva casa, me quedé mirando el cielo y pensé en el callejón, en el cuerpo tirado, en el miedo y en cómo una decisión, una sola, puede cambiar generaciones. Lidia se acercó y me abrazó por la espalda. «¿En qué piensas?», me preguntó. «¿En que estuvimos a nada de no salir esa noche?». Lidia apretó más fuerte. «Pero saliste». Yo cerré los ojos. «Sí, y ahora entiendo algo». «¿Qué?». Me giré hacia ella. «Que la vida no siempre premia a los buenos, pero cuando lo hace es porque quiere que los buenos sigan existiendo». Lidia lloró bajito. «Lo logramos, Mateo». Yo negué con la cabeza. «No, todavía no. Lo estamos logrando. Y esa diferencia es la que nos mantiene humildes». Héctor nos visitaba seguido, a veces solo para tomar café, a veces para hablar con Gael de proyectos, a veces solo para sentarse en silencio, como si nuestra casa fuera el único lugar donde podía respirar sin miedo. Un día, antes de irse, se quedó parado en la puerta. Me miró con seriedad. «Mateo», dijo, «no sé cómo agradecerte». Yo le respondí algo que me salió del alma. «No me agradezca, Héctor. Solo no olvide». Héctor asintió con ojos brillosos. «Nunca». Y se fue. «Si llegaste hasta aquí, de verdad gracias por acompañarme en esta historia. Ahora quiero leerte a ti. Déjame en los comentarios qué te pareció. Si alguna vez viviste algo parecido, o si crees que todavía existen personas capaces de ayudar sin esperar nada a cambio. Los voy a estar leyendo con el corazón en la mano